Mi hijo tiene 8 años y tiene altas capacidades, talento matemático. No recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de que mi hijo era diferente. Al ser el segundo, no pude dedicarle tanto tiempo como a su hermana mayor, de 11. Nació casi 3 semanas antes y todo en su vida ha sido así, antes de tiempo. Sujetaba la cabeza con pocos meses y se sentaba. Nos decían que era malo que lo hiciera tan pronto, pero él se ponía solo. Usó muy poco los juguetes de su hermana, la típica mantita del suelo con juguetes, la hamaca. Él no jugó tanto, pero sí era muy observador. Gateó poco. Andaba con algo menos de 1 año y lo hizo a un ritmo vertiginoso. Sin darme cuenta, se ponía de pie y empezaba a andar sujetándose al sofá, a la mesa, etc. Con su hermana tuvimos que estar meses agachados cogiéndole de las manos hasta que se soltó. La adquisición del lenguaje fue rápida, aunque le costó pronunciar alguna letra, como la R. Tomó pecho durante 18 meses, por las noches, cada 2 o 3 horas. Fue agotador. Y él decidió cuándo dejarlo. En ese aspecto fue un bebé altamente demandante. Le costó despegarse de mí para ir al colegio. Lloraba mucho. A los 3 años, comprando en el supermercado, dijo: Sa, li, da. Yo no entendía a qué se refería y le pregunté qué decía. Señaló el cartel que indicaba la salida del supermercado. Mi hijo aprendió a leer solo. Ahí empecé a sospechar. La maestra de infantil me contaba sus avances con mucho asombro. Con solo 3 años realizaba series de 3 elementos diferentes, algo que hacen los niños de 5 años. También aprendió a escribir solo, con 4 años. Leía en mayúscula y minúscula, con 4 años incluida mi letra. La profesora decía que tenía cerebro matemático y que estaba muy motivado con las letras. Cada noche me preguntaba sobre el infinito. Su obsesión era cuánto sería infinito más 1. Yo le decía que infinito, pero él seguía preguntando. Desde muy pequeño manejaba un lenguaje muy rico. Les decía a los niños: si me alcanzas, obtienes 2000 puntos. Los niños de 3 y 4 años no le entendían, pero jugaban con él. Un día en el parque, con solo 4 años, cogió una tiza y empezó a escribir números en el suelo. Empezó con el 10 de 10 en 10, después centenas, millares, hasta llegar a más de 9 millones. Cubrió media pista con números. El resto de madres alucinaba. En casa me pedía hacer sumas en un papel. Le encantan los números. Con 5 años nos hablaba sobre Frida Kahlo. Quería ir a México y conocer su casa museo. Le enseñé a jugar al ajedrez y al poco tiempo hacía jugadas rápidas y buenas. Las profesoras me decían que era el primero en responder, que incluso les recordaba a ellas cosas que se le olvidaban. Desde bien pequeño dominaba el tiempo. Incluso les decía a las profesoras que si habían dicho que en 5 minutos hacían otra actividad, ya habían pasado 10. Corregía a sus maestras. Ellas se lo tomaban bien. Me contaba que como sabía leer, en minúsculas los ejercicios de los cuadernillos de matemáticas los hacía en 1 minuto. Mientras ellas explicaban al resto de niños, mi hijo ya lo había hecho. Con 5 años escribía en inglés sin faltas de ortografía. Su memoria era y sigue siendo impresionante. En cuanto a bailar o cantar, le costaba y le daba vergüenza. Eso en infantil llamaba la atención, ya que mi hijo no era como el resto. Cuando iba a tercero de infantil, realizaron pruebas de detección de altas capacidades a todo el alumnado del colegio. Él sacó una puntuación alta, pero sin llegar a considerarse altas capacidades. Yo no lo podía creer, así que hablé con la orientadora y me dijo que había que repetir las pruebas en 2 años. En la piscina, con solo 5 años, en lugar de jugar con los niños o querer bañarse, es muy friolero y pasaba toda la tarde en la toalla jugando conmigo, al dominó y a las cartas. Le encantan los juegos de mesa. El Monopoly es de sus favoritos y también los juegos de preguntas. El resto de niños de su edad jugaban en el agua. En el parque los niños de su edad jugaban con coches, bicis y a veces se peleaban.
Cuando se pegaban, mi hijo se iba hacia otro lado, pasaba de los conflictos. No iban con él. Los demás niños no le pegaban, respetaban su forma de ser. Es muy sensible, incluso tiene dermatitis atópica desde pequeño. Le molestan todas las etiquetas. Hubo una temporada que yo no se las cortaba y me traía camisetas con el mismo roto en la cintura. Yo le preguntaba, ¿te has enganchado con algo? No entendía ese roto en forma de L. Hasta que saqué la conclusión de que se arrancaba las etiquetas él mismo. Si tiene una arruga el calcetín, se tiene que quitar y poner las zapatillas hasta que esté cómodo. Segundo de primaria fue un curso importante en su vida. Conectó con un profesor en segundo de primaria y se pasó los días llorando cuando acabó el curso, porque ese profesor se iba a otro colegio. Le hicimos un regalo y se hicieron una foto que tiene en la mesilla. De vez en cuando le escribe un email preguntándole qué tal está. Ese profesor le daba música y consiguió que bailara. Hasta entonces no lo hacía, le daba vergüenza. Se abrió a los demás niños, empezó a gustarle el fútbol y perdió la vergüenza por la expresión corporal, baile, canto, teatro. Nos pidió que lo apuntáramos a fútbol. Creíamos que no le gustaba y esperamos a que nos lo pidiera, más veces, porque pensábamos que era algo pasajero, pero no. Juega mucho con sus amigos al fútbol en el parque. A nivel social lo vemos muy bien. Ahora va a tercero de primaria y tras mucho insistir le han hecho las pruebas de altas capacidades. Salió positivo. Tiene altas capacidades y un talento matemático. Le encantan los videojuegos. En esto tenemos muchos límites de tiempo de juego. No le dejamos juegos violentos, porque hemos visto que si lo dejamos puede estar horas y no es bueno. Lo apuntamos a una extraescolar de programación, pero se aburrió enseguida y lo dejó. Es muy observador. Una vez jugando a las cartas me dijo: no me mires con esa cara de felicidad porque te voy a ganar. Es competitivo, le gusta ganar. Su equipo de fútbol no es bueno y en eso no le importa perder. Le gusta ganar en los juegos de mesa y cartas, donde su ejecución depende solo de él. El tiempo es otra de sus obsesiones. Cada segundo que pasa me hago mayor, me dijo un día. Mayor, 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 mayor. Cuando ve actores ancianos en televisión, dice que ahora ya estarán muertos. Es como un reloj. Duerme lo justo. Se levanta a las 6 de la mañana, todos los días del año, y se duerme a las 9:30. Agotador, sí. Le encantan los libros, sobre todo los de acertijos, y retos matemáticos. Cuando vamos a la biblioteca se lleva los libros de 3 en 3. Los devora. En eso se parece mucho a mí. También lee novelas y cómics. Eso sí, de edades superiores a la suya. Nunca le gustaron los libros infantiles. Es muy creativo. Le gusta dibujar. Tiene 4 cuadernos con dibujos, tipo cómic, y los dibujos tienen muchos detalles. Ganó un premio de dibujo en segundo de primaria. También inventa historias muy divertidas. No le gusta escribir en papel, pero sí en ordenador. Hace poco creó lecturas comprensivas para sus compañeros de clase y la profesora las fotocopió. Eran textos cortos con preguntas sencillas. Le gustan las películas y series, los dibujos animados y todo lo que cuente una historia. Odia el colegio, dice que es una cárcel y que los profesores son policías. Que no aprende nada, que se aburre y que quiere ir a otro sitio. Es difícil convencerlo, porque no hay argumento que le valga. Además percibe muchas injusticias que luego le cuesta gestionar. A él siempre lo ponen de pareja con los niños que más dificultades tienen. Tiene mucha paciencia para ayudar a los demás y una gran empatía, pero también se cansa. Un día vino diciendo que no soporta la lentitud de los demás. En los trabajos en parejas él hace la mayor parte. No le gustan las tareas del cole, lecturas comprensivas, tareas repetitivas, le cuesta escribir, tiene que esforzarse por hacer buena letra. Solo le gusta la tarea de matemáticas, la hace sin rechistar.
Un día vimos algunos niños saliendo de las extraescolares de matemáticas y preguntó: ¿cuándo voy a ir yo a matemáticas? Le respondí que esas clases eran para niños con dificultades y dijo: ah, yo pensaba que era para quienes quisieran. Tuve que responderle que si él va a matemáticas se aburrirá más en clase, argumento que no me convenció a mí tampoco, la verdad. En matemáticas va como 2 cursos por delante y a veces dice cosas que no han dado. La profesora no le deja decir lo que los demás no saben. Él se enfada porque quiere avanzar. Se supone que le han hecho un programa de enriquecimiento en matemáticas, pero no sé si se está cumpliendo con constancia. Adora los números, incluso explica su nivel de energía en porcentajes. Ahora tengo el 72% de energía. Es un niño que se cansa poco, la verdad. Es intenso y altamente demandante. Siempre quiere jugar, contarte cosas, hacerte adivinanzas, acertijos. Quiere ser matemático, aunque hace poco ha empezado a decir que también quiere ser veterinario. Ama los animales. En la revisión de 8 años del dentista nos dijeron que tiene los dientes de un niño de 12. Incluso en eso va adelantado. Gracias a su diagnóstico comencé a leer libros sobre altas capacidades y darme cuenta de que yo también las podía tener. Me hice las pruebas y salieron positivas, así que entiendo por lo que está pasando mi hijo. Eso es lo más grande que voy a poder darle, comprensión y apoyo. Yo no los tuve. Supe que tenía altas capacidades a los 40, después de sentir durante toda mi vida que no encajaba y de sentir una soledad y un vacío inconmensurables. Pero esa es otra historia. Bueno, pues la siguiente historia es la historia de la madre de este niño.